Damos la más cordial bienvenida a todos, amigos, socios y los interesados en la numismática. Estamos en la Escuela Virtual de Numismática de UNAM, que celebramos con mucho gusto, con mucho orgullo, los 10 años de esta institución que honorablemente don Carlos Torres Gandolfi forma parte del grupo de los fundadores y de los promotores. Y está con nosotros. Don Carlos, un saludito bien cortitito para nuestros amigos. Bueno, gracias por estar aquí presente y bueno, deseo que estén felices de escuchar a don Roberto Jovel en esta exposición que nos llena de satisfacción a ver la Virgen y qué es lo que tiene que ver con la numismática. Entonces, me parece que es un tópico muy especial. Y quiero felicitar entonces a don Roberto por exponer esta conferencia o charla que ya anticipadamente hace unos años él hizo algo referente a las monedas o a la moneda con que se vendió a Cristo. Entonces yo diría que es como una línea en el tiempo en el cual él se ha dedicado a un tema un poco religioso con esto de la numismática. Y un gran abrazo para todos y mucha felicidad y alegría de estar en este 10º aniversario. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. Y nos sentimos bien contentos por esta celebración que va a ser todo el año y esperamos también verles pronto en la gran convención. Auguramos, va a ser un éxito total en agosto. Así que le daremos más detalles más adelante. Queremos entonces ahora dejar a nuestro moderador y amigo Testolino para que nos dé entonces las explicaciones de la escuela virtual y los certificados que se ofrecen y lo que nosotros esperamos de ustedes, además de darnos la semblanza de quién es don Roberto Jover en la numismática. Gracias, Testolino. Así es, doctora Damaris. Reciban cordiales saludos. Yo soy Rolando Testolino, les hablo desde Corrientes, Argentina, y también coincido con mis queridos compañeros. Estamos en un año de celebraciones de este 10º aniversario de la Unión Americana de Numismática. Obviamente no va a ser un año común y corriente como los anteriores, digamos, ¿no? Que vamos a tratar de tener la mayor cantidad de celebraciones posibles, como lo ha dicho recién con el Congreso en agosto, y también trataremos de ir implementando algún tipo de certificación, de premio a todas aquellas personas que han trabajado a lo largo de estos años para UNAM. En esta ocasión vamos a tener quiero decirles que esta es nuestra primera clase del ciclo 2025 y en esta ocasión vamos a tener un disertante de renombrado nivel internacional, que es don Roberto Jovel. Él es de nacionalidad salvadoreña, colecciona monedas desde 1946, toda América, desde época colonial hasta el presente. Al jubilar de la Organización de las Naciones Unidas en 1997, se dedicó a la investigación de la historia numismática de su país, El Salvador, y otros países latinoamericanos. Pertenece a las siguientes asociaciones numismáticas: Asociación Numismática Chilena, ANUCH desde 1987 y es socio honorario desde el año 2021. American Numismatic Association, ANA, desde 1992, Numismatic International desde el año 1994, Asociación Numismática Salvadoreña, ANUSAL, y desde 2004 es presidente honorario. La Unión Americana de Numismática desde el año 2015 y es presidente del Polo Centroamericano. Fundador y primer presidente de la ahora extinta Asociación Numismática Centroamericana, ANUCA, en 2001 y 2003. Ha publicado numerosos artículos breves sobre temas numismáticos y es autor de los siguientes libros: Historia numismática de El Salvador, 1525 a 2001, 3 volúmenes, época colonial, siglo XIX y XX, edición 1998, edición 2008
y 2012. Las monedas de necesidad de Guatemala, siglos XVII a XIX, edición 2001. Medallas de proclama de los reyes de España en Centroamérica, año 2012. Medallas de proclama durante la anexión centroamericana al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, edición 2012. Las monedas en tiempos de Jesucristo, también año 2012. Dionisio de Arteano y su influencia en la numismática peruana en el siglo XIX, edición en el año 2015. Las monedas en los tiempos de los apóstoles, año 2019. Las monedas en tiempos de la Virgen María, año 2023. Historia numismática del Estado de los Altos en la Federación Centroamericana, edición año 2024. Y también coautor de los siguientes libros: Influencia de Francisco Morazán en la numismática centroamericana, 2 ediciones, año 2014 y 2020, con don Manuel Chacón. Las monedas provisionales salvadoreñas en la Federación Centroamericana, en el año 2019, con Brad Jonaka. Las monedas de sitio en América Latina, editado por la UNAM, con 10 autores más en el año 2022. Y Errores en monedas salvadoreñas, ANUSAL, edición electrónica 2022 y edición impresa 2025, con 4 autores más. Hoy don Roberto Jovel nos va a traer la presentación del libro con el tema Las monedas en tiempos de la Virgen María. Don Roberto, el tiempo es suyo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, con todo gusto. Bueno, comenzaría con una breve introducción en las que haría una explicación de, bueno, por qué este tema. Ciertamente, este es un tema en el que estamos mezclando a la numismática con la religión. Pero voy a dar ahí algunos detalles sobre este asunto. Bueno, yo soy católico, yo soy numismático, y cuando uno va a, bueno, misa, sea en un día domingo o en un día normal, cuando oye el Evangelio, ahí salen mencionadas diferentes monedas, que eran las que se usaban en los tiempos de Cristo. Entonces, uno comienza preguntando, bueno, ¿cuáles eran esas monedas? Y desde cuando jubilé de la ONU, el año 97, me bueno, concentré en hacer investigaciones sobre la historia de la moneda salvadoreña. Y además, eh, hice un intento para averiguar cuáles eran estas monedas mencionadas en los evangelios. Y obviamente esto último ha requerido combinar diferentes bueno, disciplinas. Por un lado, lo que uno podría llamar historia sagrada, tanto para los católicos como para los judíos, y con la historia profana, si uno quiere llamarla así, de la época, de los, digamos, principios de la era cristiana, y con el tema sobre numismática. Siguiendo adelante, hace 13 años publiqué el primer libro sobre esta temática, que era el de las monedas en los tiempos de Cristo. En el 2018 hice otro libro que era sobre las monedas en los tiempos de los apóstoles. Y bueno, ahora viene este libro que en términos cronológicos es anterior a los 2 primeros libros sobre las monedas en los tiempos de la Virgen María. Y bueno, de hecho, con este nuevo libro quedaría completado la bueno, historia numismática
del inicio del cristianismo. Eh, Algo sobre cómo bueno, están bueno, estructurados estos libros. El primero, que era el de las monedas en los tiempos de Cristo, lo que hace es identificar literalmente cada una de las, digamos, monedas que son, digamos, mencionadas en los evangelios y que, bueno, Cristo debió ir usando a lo largo de su vida, eh, tanto pública como, digamos, privada. El, bueno, segundo libro, que es el de las monedas en los tiempos de los apóstoles, sigue otra estructura. Bueno, básicamente, este segundo libro lo que hace es dar, digamos, seguimiento a, bueno, cada uno de los apóstoles a lo largo de su vida en los diferentes ¿no? lugares donde ellos vivieron para diseminar el Evangelio. Y ahí estamos hablando sobre un espacio que va mucho más allá de lo que era el Imperio Romano, porque hubo algunos de los apóstoles que hasta llegaron a la India, otros a Rusia y así. Y entonces lo que hace ese libro es ir identificando cada una de las diferentes monedas que cada uno de los apóstoles iba conociendo. Y este último libro sigue ese mismo bueno, esquema, es decir, identificar a las diferentes monedas que debió conocer bueno, la Virgen María desde su nacimiento hasta que ella subió a los cielos. Voy a dar aquí una pequeña gráfica para que nos situemos en bueno, términos cronológicos. Esa línea vertical divide la era cristiana, que es a la derecha, con la era antes de Cristo, que es en el lado izquierdo. Y aquí, esto de la Virgen bueno, nació, según las bueno, escrituras, en el año 21 antes de Cristo. Se había casado con bueno, San José en el año sexto antes de Cristo. Eh, Ella bueno, su hijo y el esposo se han ido hacia Egipto, al exilio, entre el año 5 hasta el año 3 antes de Cristo. Y luego, ya dentro de la era cristiana, allá aparece desde el año -3, digamos, hasta el año 27, que es lo que se ha llamado como la bueno, vida bueno, oculta de la Sagrada Familia en esto en Nazaret. Luego de que bueno, Cristo bueno, muere en la cruz en el año 30, esto de la Virgen se ha quedado viviendo en esto de Jerusalén. Y en el año 50 sucedió el primer concilio en esto de Jerusalén. Ahí supuestamente bueno, estuvo presente la Virgen y ella habría muerto o se ha bueno, quedado dormida antes de que bueno, subieran a los cielos eh, hacia el año 60, aunque no hay bueno, certeza absoluta de cuál de los años fue. Pero este es el ¿no? rango cronológico de lo que hay dentro de este libro. O sea, estamos partiendo desde el año 21 antes de Cristo hasta como por el año 60 ya de la era cristiana. Bueno, de lo que aquí vamos a hablar es de bueno, eventos que sucedieron en Israel, que era en esa época una provincia romana. En el lado derecho hay un mapa donde está bueno, Israel eh, con sus subdivisiones políticas y las principales ciudades. Y hay que señalar de que los romanos
ellos tomaron Israel en el año 63 antes de Cristo, y que el año 40 el senado romano designó a Herodes el Grande como rey de Israel. Luego de que Herodes murió, todo ese grande, digamos, reino quedó subdividido entre los hijos de él. Eh, y años más tarde, ya en la era cristiana, Israel fue bueno, manejado directamente por unos procuradores romanos, eh, porque los, digamos, romanos querían tener ahí un control mucho más estrecho de lo que pasaba y de los impuestos que ellos, digamos, cobraban a los israelíes. Vamos a ver entonces esta secuencia y vamos a ir viendo las diferentes monedas. Hablemos inicialmente de Herodes el Grande, que bueno, reinó desde el año 40 hasta el año 4 antes de Cristo, cuando él bueno, murió. Y ahí pueden ver este mapa, eh, en donde en la mitad del lado izquierdo está todo ese reino. Y uno puede entonces colegir con bueno, claridad que en Israel, durante esa época, circulaban tanto monedas romanas como monedas judías. En cuanto a las romanas, ahí había aureos, había estos denarios, haces y otras fracciones. Y ellas llegaban hacia Israel por el, digamos, comercio que bueno, había entre Roma y Israel, y además por los sueldos que, digamos, pagaba Roma eh, a los soldados y a los funcionarios del bueno, imperio. Y aquí hay una imagen, primero de un aureo, luego de un denario de plata y luego de un as que era de bronce. Más adelante voy a dar equivalencias entre unas y otras, pero digamos, comencemos por bueno, señalar estas tres bueno, monedas que eran las usuales. Quizás menos la de oro, porque esas eran para digamos, transacciones grandes, pero las otras dos eran las de uso diario, digámoslo así. En cuanto a las monedas judías, lo que había era lo que se llamaba shekels, que era una moneda de plata para uso en el templo, y las bueno, prutas, que eran de bronce y que eran usadas para los intercambios, digamos, comerciales diarios. Aquí hay un, digamos, shekel de esa época, y aquí hay dos bueno, monedas fraccionarias que eran bueno, bronce, y que eran bueno, llamadas prutas, y que las había de bueno, diferentes denominaciones, desde bueno, media pruta hasta 8 prutas, como vamos a ver más adelante. Bueno, entramos ahora en materia, viendo la, digamos, historia muy abreviada sobre la Virgen María. Sus, digamos, padres eran bueno, Joaquín y Ana. Esta es información que bueno, sale de la digamos, tradición católica, y eran dos ancianos. Y hacia el año 21 antes de Cristo han ellos han tenido a la Virgen María. Joaquín era una persona algo adinerada. eh, Esto que criaba bueno, bueno, ganado menor, y tenía la digamos, costumbre de que daba una tercera parte a los pobres, otra tercera parte al templo, y con el otro tercio él digamos, financiaba todos los gastos de bueno, su familia. Eh, Cuando nace la Virgen María,
Santa Ana queda bueno, legalmente impura por el, digamos, contacto con bueno, la sangre durante el parto. Y en la ley judía, entonces, para ella librarse de ese pecado, entre comillas, tenía que ir al templo y, digamos, pasar por una ceremonia en la que ella bueno, debió ofrecer ahí un cordero y un pichón. Eh, un digamos, cordero costaba un bueno, shekel y el león pichón costaba medio as ¿no? romano o el equivalente en la moneda judía de 6 prutas. Aquí están esas, eh, esas diferentes monedas. El, digamos, shekel de ese año, el año 21 antes de Cristo, y las, digamos, prutas, una de, digamos, 4 prutas y una de 2 prutas, de manera que la suma de las dos daba para ese pichón. Esas son bueno, cerca del año 20 antes de Cristo. Así que estas monedas, ciertamente que bueno, la Virgen no las tuvo en sus manos porque son del momento en que ella nació y en que digamos, su madre tuvo que ir ahí al templo para su purificación. Sigamos adelante. Bueno, Jesús nace en bueno, Belén el año 6 antes de Cristo. Eh, y bueno, más adelante podemos aclarar eso de que por qué el año 6 antes o en el año 0. Pero bueno, por ahora dejémoslo así y posteriormente puedo aclarárselos. Resulta de que el año 5, el año 6 antes de Cristo, los digamos, romanos decidieron hacer un censo de los judíos que les serviría para poder controlar el digamos, pago de los impuestos hacia Roma. Y ese censo requería de que cada judío, jefe de una familia, se bueno, fuera a inscribir en el censo a la ciudad donde él había nacido. Y eso es por lo que, como José era de Belén, ellos viajan desde Nazaret, que era donde vivían, hasta Belén. Y mientras estaban allá, es cuando nace Jesús y es adorado por los ángeles y por los pastores, según puede uno leer en la Biblia. Y a la Virgen, bueno, también, según la ¿no? ley judía, se le digamos, consideraba como impura por el parto. Y entonces ella también tenía que ir al templo para de purificarse. Ahora bien, como ellos eran pobres, no como los bueno, padres de la Virgen, bueno, la Virgen debía entonces entregar 2 tórtolas cuyo bueno, costo era de un as romano. Y aquí hay una imagen de un as, digamos, romano del año 5 antes de Cristo que una de esas bueno, monedas debió usar la Virgen para la compra de esas 2 tórtolas. Bueno, esto era para el caso de la Virgen, pero bueno, el niño Jesús, como era el hijo mayor de José y de María, debía ser rescatado porque según la ¿no? ley judía, todo hijo varón y primogénito era bueno, dedicado a bueno, Yahvé, pero las digamos, familias podían rescatarlo mediante el pago de 5 shekels, que es la cantidad que bueno, José seguramente pagó en esa ocasión. Aquí hay una imagen de esa moneda del año sexto antes de Cristo, o sea, justo cuando ya había nacido el niño y cuando pues, José debió ir a pagar esa cantidad. Hay que decir que
bueno, José bueno, tenía opción de, digamos, pagar esta cantidad en bueno, moneda judía o en moneda romana. Pero en el templo solamente recibían moneda bueno, judía, esto es shekels. Si acaso José no tuvo bueno, moneda judía y si tuvo bueno, moneda no, romana, él debió entregar 20 denarios más una comisión que los cambistas cobraban bueno, en el templo. Y hay que señalar de que esa cantidad, la de los 20 denarios más el 8%, era el monto equivalente a lo que José ganaba en un mes, siendo un artesano. O sea, era una cantidad realmente importante. Sigamos adelante. En las escrituras eh, se bueno, menciona de que cuando bueno, el niño ya bueno, tenía algunos meses, recibieron la visita de unos reyes magos. Eh, Más recientemente hemos aclarado de que no eran reyes, sino que eran bueno, científicos y que bueno, la gente localmente les llamaba magos. Y ellos venían desde el oriente. Eh, y cuando estos magos llegaron y han encontrado a la Sagrada Familia en una cueva, que es donde había nacido el niño Jesús, le han entregado oro, incienso y, bueno, mirra, que era lo que se acostumbraba dar a los personajes reales. Y es interesante lo del oro porque eh, cuáles fueron esas monedas que ellos entregaron a la Sagrada Familia. Bueno, ciertamente estos magos venían desde el este, en la zona donde estaba el bueno, reino indoparto y además Mesopotamia. Una investigación sobre cuáles pudieron ser esas monedas muestran estas dos posibilidades o ambas. Un medio estáter del bueno, rey Aces o un dinar del bueno, rey Mitrídates II. Eh, Debo confesarles que cuando yo comencé con esta investigación, una de las cosas que más me atraía bueno, poder averiguar es cuáles habían sido estas monedas de oro que los Reyes Magos le han entregado como un homenaje al de niño Jesús. Sigamos adelante. Luego de que los magos se han ido bueno, de regreso para sus países, eh, Herodes, que se enteró por los magos de que, digamos, había nacido digamos, futuro rey de los judíos, tuvo celos de eso y dio orden a los soldados, hermanos judíos, de que ellos, bueno, mataran a los niños recién nacidos que eran menores de los 2 años. ¿Por qué eso generalizado? Porque no sabía dónde estaba el niño Jesús, ni tampoco sabía exactamente cuándo había nacido. Entonces, es ahí cuando bueno, se da la, digamos, famosa matanza de los inocentes, en la que bueno, cientos de niños bueno, murieron degollados. Y bueno, resulta de que, bueno, justo antes de que bueno, Herodes diera esta orden a los soldados, un ángel le ha, digamos, comunicado a, bueno, José de que esto se venía y de que era necesario que ellos huyeran a otro lugar y se han ido hacia bueno, Egipto. Y aquí, esto también es algo que yo no conocía. Antes de, bueno, hacer esta investigación es dónde es que la, digamos, Sagrada Familia estuvo en Egipto. Y aquí hay un mapa donde se ve eh, la, digamos, ruta que ellos siguieron, que fue, digamos, bordeando la costa,
hacia el oeste y que bueno, luego fueron hacia el sur, hacia la digamos, zona montañosa de bueno, Egipto. Y esta es información que obviamente no la conseguí en la Biblia, sino en unos libros de la bueno, iglesia copta de los ortodoxos, que son los que funcionan dentro de Egipto, en, eh, en esa zona, digámoslo así. Y obviamente que para mantenerse, ellos debieron iniciar, ellos debieron usar esto inicialmente algunas de las digamos, monedas de oro que les han entregado los bueno, magos, cambiándolas por bueno, moneda local de las que eran digamos, bueno, producidas bueno, localmente en Egipto. No se descarta tampoco de que bueno, José haya hecho, digamos, trabajos mientras iba en el camino, siendo carpintero, y que, bueno, con eso haya ganado o haya tenido algunos ingresos que le habrían sido pagados en esas monedas locales, cuyas imágenes salen ahí en la parte izquierda inferior. Son todas, digamos, monedas, bueno, de bronce, porque ya en ese momento esto que hay en Egipto no se estaban haciendo monedas de plata. Entonces hay de un óvulo y de dos óvulos. Así que esto es eh, uno de los resultados de esta investigación. Sigamos adelante. Luego de esa situación, mientras eh, ellos estaban ahí en Egipto, bueno, muere bueno, Herodes el Grande en el año cuarto antes de la era cristiana, y cuando digamos, muere Herodes, los digamos, romanos dividieron todo su reino entre sus hijos, y ese mapa muestra con esto de colores diferentes cómo quedó dividido. Por ejemplo, Arquelao, que era uno de los hijos, bueno, a él le quedó Judea, Samaria e Idumea, que es digamos, esquina inferior izquierda. A Antipas, que era otro de los hijos, le ha quedado Galilea y, bueno, Perea, justo al lado derecho del bueno, río Jordán. Y a esto de tercer hijo, a Felipe, le ha quedado toda la esquina superior derecha, en donde estaba Batanea, Traconítides y Auranítide. Bueno, cuando muere Herodes el Grande, un ángel, según las escrituras, le ha hecho ver a José de que ya podían regresar, eh, porque ya las órdenes que había dado Herodes ya no eran válidas. Y ellos emprendieron entonces su viaje de regreso. Y cuando ya ellos llegaron hasta Israel, bueno, José se da cuenta de que Arquelao era quien, digamos, reinaba en bueno, Judea. Y Arquelao era el más cruel de los hijos de bueno, Herodes el Grande. Y entonces, esto fue por esa razón, no se han quedado ellos en Belén, sino que han ellos decidido irse hasta Nazaret, que era dentro de bueno, Galilea. Eh, y ahí hay una imagen de cuando ya bueno, José y bueno, la Sagrada Familia estaban ya ellos bueno, residiendo en bueno, Nazaret. Dicho sea de paso, eso es por lo que a bueno, Jesús se le llamaba Nazareno. Bueno, y cuando ya ellos estaban ahí, cuando ellos recién volvieron desde Egipto, eh, esto José, obviamente, trabajaba en su oficio y bueno, le tocaba pagar tanto lo de los impuestos a los romanos como sus digamos, esto de contribuciones al bueno, templo judío.
y ahí debió usar para lo de los impuestos romanos este denario y este medio shekel para los pagos al bueno, templo. Bueno, mientras José trabajaba, la Virgen, ella manejaba la casa, ella hacía las compras y hacía también algunos trabajitos para sus vecinas, básicamente tejidos y otras cosas. Y ella entonces recibía algún pago usando monedas judías, como esa fruta del año 1 antes de Cristo. Bueno. En los evangelios hay una parte donde se, digamos, relata que cuando bueno, Jesús llegó a los 12 años, fue junto con sus padres hasta Jerusalén para esto, fue participar en las ceremonias de la Pascua. Eso habría sido el año 6 ya de la era cristiana. Y según bueno, salen los evangelios, cuando ya iban de regreso, bueno, Jesús se les escapó y se ha bueno, quedado en esto de Jerusalén. Y los dos papás lo han andado buscando durante 3 días hasta que lo han encontrado al niño en el templo, ¿no? Recibiendo clases con los doctores de la ley. Eh, y durante ese viaje, tanto a la venida como a la ida, ellos debieron usar las siguientes monedas. Las, digamos, frutas de Arquelao, acuñadas entre los años 4 hasta el año 6 ya de la era cristiana, y un, digamos, medio shekel del año 6 de la era cristiana, y un denario de bueno, César Augusto. Sigamos adelante. Luego de que ellos regresaron, como ya bueno, Jesús tenía 12 años, José comienza enseñándole digamos, oficio como carpintero, que era lo que él bueno, sabía. Y entonces, durante esos años, la digamos, Sagrada Familia siempre iba todos los años hacia Jerusalén para las bueno, fiestas de la Pascua. Y obviamente ahí debieron usar diferentes monedas que ya eran en esos años acuñadas por los romanos, los digamos, prefectos Poponio y Ambíbulo. Aquí hay unas imágenes de esas monedas, una del año 6 de la era cristiana y una del año 10 también ya de la era cristiana. La digamos, primera hecha por uno de estos prefectos, bueno, Coponio, y bueno, la segunda por el que le ha, digamos, sucedido años más tarde, Ambíbulo. Bueno, y ya desde el año 14 de la era cristiana en adelante, cuando supuestamente bueno, José había muerto, tanto la Virgen como digamos, Jesús seguían ellos viviendo bueno, ahí en Nazaret. Y luego de que bueno, muere José, Jesús ya era entonces jefe de la familia. Y durante esos años, ellos debieron usar diferentes monedas, tanto romanas como bueno, judías. Aquí hay un denario ya bueno, Tiberio del año 16, y aquí hay unas monedas judías, tanto no, perdón, la, esa segunda moneda es acuñada por uno de los romanos bueno, prefectos el año 15, y esta otra es una moneda del rey judío Antipas del año 21. Así que esto es lo que ellos debieron usar luego de que ya había muerto bueno, José. Y bueno, no, seguramente que hay interés en bueno, enterarse cuánto costaban las cosas y, eh, y cuáles monedas usaban para bueno, hacer esas compras. Aquí hay un cuadro
en que bueno, se mencionan una serie de bueno, cosas bueno, básicas, cuánto era digamos, salario de bueno, un obrero, era un denario, cuánto costaba quedarse en una posada, eran 2 denarios, cuánto costaba el pan, que era un as, un digamos, racimo de uvas, costaba 8 prutas, esto de ternero eran 20 denarios, y así. Esto da una idea del valor de las cosas, usando tanto moneda romana como esto de moneda judía. Bueno, luego, bueno, Jesús eh, deja Nazaret y bueno, se va para lo que se llama su vida pública, que es cuando anda por bueno, todo Israel, digamos, predicando eh, lo que se llama la, digamos, buena noticia. Y él es, digamos, crucificado y esto muere el año 30 de la era cristiana. Y mientras estaba él en la cruz, antes de que muriera, bueno, Jesús bueno, encarga al apóstol Juan que él, digamos, cuide a la Virgen María, y eso es por lo que la Virgen María se queda entonces residiendo en menos Jerusalén, en la casa de Juan y de Santiago, que eran hermanos. Y entonces, durante los años posteriores a la muerte bueno, Cristo, ¿no? La Virgen debió usar tanto monedas judías como no, romanas acuñadas en esos años. Perdón. Ahí pueden ver, por ejemplo, una pruta de bueno, Poncio Pilatos del año 31 y una moneda de el rey Antipas del año 33 de la era cristiana. Bueno, saltamos 11 años y eh, eh, en los Hechos de los Apóstoles, que es una parte de la Biblia católica, se, digamos, relata cómo bueno, Santiago, era uno de los apóstoles, se ha ido él hacia España y anduvo durante varios años, eh, digamos, predicando el Evangelio. Pero el año 40 bueno, regresa, digamos, Santiago hacia Jerusalén y bueno, justo el año siguiente muere bueno, Calígula, que era el emperador, y asume Claudio. Y mientras en Israel, el que era bueno, rey era uno de los nietos de bueno, Herodes el Grande, bueno, llamado Agripa I. Eh, Justo el año 42 lo que bueno, estaba circulando en Israel era esta moneda de un as de, bueno, Claudio del año 42. Y cuando bueno, Santiago llega de regreso allá a Jerusalén, tuvo grandes discusiones con los fariseos. Y Agripa, queriendo quedar bien con los fariseos, mandó eh, eh, bueno, a matar a bueno, Santiago, quien era muy, muy bueno, cercano a la Virgen. ¿Por qué? Porque la Virgen vivía en la casa que era de digamos, Santiago y de Juan. Y justo ese año, del año 42, aquí hay una moneda que había sido acuñada por el que era rey en ese momento, bueno, Agripa, bueno, primero, es una pruta. Así que ahí podemos ver lo que bueno, sucedió durante el año 42, bueno, monedas que bueno, la Virgen debió usar en su vida diaria. Y aquí vamos a los últimos años de la Virgen, eh, y durante esos últimos años hay alguna evidencia en la, digamos, tradición cristiana de que la Virgen hacía
algunos viajes cortos para ir a visitar a bueno, parientes, amigos o a los discípulos de Cristo que le quedaban cercanos. Por ejemplo, ella habría ido a Antioquía para ir a ver a Pablo y a Chipre para ver a Bernabé. Eh, y aquí hay, eh, perdón, salen otras monedas de esa época. Eh, Parece ser de que la Virgen bueno, estuvo ella presente para digamos, concilio de bueno, Jerusalén, el año 50, que es donde los apóstoles y otros digamos, colaboradores cercanos eh, han ellos definido los digamos, requisitos para que los bueno, judíos pudieran ellos hacerse cristianos. Y ella habría estado presente en ese bueno, cónclave. No hay una información clara sobre cuánto más esto vivió la Virgen. Lo que sí hay en estos documentos de los ortodoxos es que digamos, San Juan se ha ido hacia Éfeso el año 53 para ir allá a diseminar el Evangelio. Y él, antes de esa época, no se había movido de, bueno, Jerusalén, porque él estaba realmente cuidando a la Virgen. Entonces, lo más probable es que eh, ella haya fallecido por esos años. Bueno, era eso lo que, bueno, quería, bueno, mencionarles. Aquí hay una lista de las digamos, principales, digamos, referencias que tuve que utilizar. Eh, Obviamente son bueno, referencias múltiples a la Biblia católica. Los ortodoxos tienen varios libros interesantes. Hay dos bueno, libros judíos. Hay una historia sobre los judíos hecha por el historiador Flavio bueno, Josefo. Hay, digamos, catálogos sobre, digamos, monedas romanas y una obra magistral de, bueno, Mescherer, que habla sobre las de monedas judías. Bueno, es eso. Solo quiero aquí al final, digamos, mostrarles los tres libros. Este primero es el de las de monedas en los tiempos de Cristo. Este otro es el de las monedas en los tiempos de los apóstoles. Y este último es el de las monedas en los tiempos de la Virgen María, de lo cual presenté una síntesis. Eh, Básicamente es eso. Yo les agradezco mucho. Si hay digamos, preguntas, esto que con todo gusto puedo responderlas. Muchas gracias. Excelente, don Roberto Jovel, siempre tan meticuloso en sus investigaciones y reproducirnos a nosotros esa información tan valiosa. Queremos dar oportunidad a todo el que tenga algún comentario o pregunta. Utilice los símbolos que están abajo o levante la mano y entonces le damos la oportunidad. Don Carlos. Gracias, don Roberto. Yo quería hacerle una pregunta a esta de la parte final, que era, se dice con cierta veracidad que la Virgen María hubiese ido a Francia y que por ahí habrían algunos apellidos como San Marí y bueno, ahí hay dentro de lo que usted estudió alguna cosa en especial de eso, porque a mí me tocó una cosa muy curiosa referente a estas situaciones de personas muy famosas se han trasladado
a lugares en que no tenemos realmente mucha información. Yo me refiero paralelamente al caso que vivimos con don Rafael Reyes en la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Un día nos llegó una carta diciendo que en Francia se había encontrado documentación de que a Dalton no le cortaron la cabeza en Francia, sino que lo habían mandado al exilio a Chile. Y ellos preguntaban si había alguna descendencia del apellido Dalton o Dalton en Chile. Ubicamos la guía telefónica que en ese entonces se ponían los números y los nombres y los apellidos. Y encontramos en la comuna de Ñuñoa el famoso nombre, Dalton. Nosotros llamamos y se trataba de dos señoritas de ascendencia francesa, pero nacidas en Chile, que tenían eso, pero no dieron mayor información. Lo curioso es que en San Felipe había un francés de muy parecidas características que tenía un molino afuera de San Felipe y que era muy revolucionario y que justamente la revolución constituyente de Copiapó, una de las ciudades que estaba en la revolución era San Felipe, en el Valle de Aconcagua, junto con Copiapó y La Serena en el norte. Pero San Felipe desistió y solamente esta revolución en contra de Manuel Montt lo hicieron los del norte. Entonces, usted, dentro de lo que usted estudió, ¿qué puede decirnos de esta teoría o informaciones que se dice que la Virgen María hubiese ido y hubiese muerto en Francia? Bueno, muchas gracias, don Carlos. Es una interesante pregunta. Mire usted, yo hice una búsqueda lo más amplia, digamos, posible en estos documentos oficiales, tanto de la Iglesia Católica como de la Ortodoxa. Y ahí todo coincide en que la Virgen, cuando llegó al fin de sus días acá en la tierra, ella estaba en Jerusalén. Pero, dicho eso, sé que hay algunos lugares en el Mediterráneo donde se habla de que la Virgen también vivió en esos otros lugares. Pero eso es, no hay nada, no hay nada documentado, es solo, digamos, tradición oral. Lo que hay sobre Francia es otra, otra tradición que habla que algunos de los amigos o discípulos de Jesucristo se han ido para Francia. Entre ellos, María y Marta, que eran quienes con alguna frecuencia recibían a Cristo en Jerusalén cuando él pasaba por ahí, y que ellas vivieron entonces en el lado sur de Francia. Y se habla de que esta María era una mujer muy, digamos, fuerte, y que en la aldea donde ellos vivían solían entrar animales salvajes y comían las ovejas y otros animales domésticos. Y que María, que no es la Virgen María, es
es otra. una amiga de Cristo, digámoslo así, ellas dos son hermanas de, ¿no?, Lázaro, al que, digamos, Jesucristo revivió durante su vida pública. Entonces, bueno, leyenda esta dice de que María atrapó a una de esas fieras y entonces resolvió ese problema de los animales domésticos perdidos. Y hay algunas medallas que conmemoran este hecho de lo que hizo María con esa fiera. Eso está documentado. Tengo algunos artículos hechos por algunos estudiosos numismáticos franceses sobre eso. Pero la verdad es que, bueno, fuera de las dos fuentes esas principales de la bueno, Iglesia Católica y de la Ortodoxa, no hay una evidencia documental de que la Virgen haya vivido fuera de Israel. Por supuesto, no descarto de que, bueno, pueda haber sucedido, pero hasta ahora yo no pude encontrar eh, nada escrito sobre eso. Muchas gracias. Gracias a ambos. Mientras otra persona Muchas levanta su gracias, mano, Robert. tengo a Carlos Gallego que le dice a don Roberto, excelente exposición. Y don Félix, muchas gracias, don Roberto, me pareció magnífico. Eh, Muchas gracias otra vez. Ricardo Pagán, ha sido una charla magistral. Violeta, gracias por esta magistral exposición y por No, 20, compartir su hallazgo con nosotros. pero con cámara nomás ellos. ¿Cómo es? Sí, ella está por allí. Sí, hola Pablo, de México. Ya mismo dejamos el saludo. Vamos a terminar con don Roberto. Mi querido amigo Roberto, este es Rivo de Nicaragua, que está escribiéndole con esta suma una presentación magistral más en su labor. Quiero expresarle mis mejores felicitaciones y desde ya pedirle que me reserve un ejemplar de ese libro, que se constituye como el que hace una trilogía de los dos anteriores que usted escribió. Un abrazo desde Nicaragua, Rivo Molina. Así que si usted le quiere enviar algún saludo, Roberto, a alguno de ellos. Claro que sí. A, bueno, Ribo Molina, bueno, decirle que tengo uno de esos ejemplares bueno, reservados para él. Solo estoy viendo cómo bueno, podérselo hacer llegar hasta Managua. Veo que hay otra digamos, pregunta de don digamos, Ricardo Pagán sobre si yo estaba hablando sobre María Magdalena. Y ahí debo aclarar que suele no, bueno, confundirse a María Magdalena, que era una pecadora de la cual bueno, Jesús eh, bueno, expulsó bueno, varios demonios. Y digamos, María, hermana de Lázaro, eran dos eran Marta. personajes distintos. Lo que yo relataba sobre esa leyenda bueno, ahí en Francia es de María, que es hermana de Lázaro, no María Magdalena. Don Pablo le pregunta sobre la fecha que usted dijo que iba a hacer el comentario más adelante, del Por nacimiento cierto, de sí, Jesús. Ajá. sí, por cierto, a ver, eh, nuestro calendario está basado en la era cristiana. Y eso, bueno, surgió en los primeros siglos de la era cristiana, cuando uno de los papas hizo el encargo a un monje, era un digamos, científico, para que él pudiera vincular los años romanos con lo que iba a ser la era cristiana, que era bueno, debía comenzar supuestamente en el año en que Cristo nació. Este monje, bueno, llamado bueno, Dionisio, hizo sus cálculos, pero bueno, tenía información limitada. Entonces hubo un error.
y con bueno, nuevas estimaciones hechas en los últimos 30 años más o menos, lo que ha quedado claro es que bueno, Cristo habría nacido en bueno, diciembre del año 6 antes de la era cristiana y que habría muerto el año 30 ya de la era cristiana. Entonces, si uno resta, resulta de que, bueno, Cristo, cuando murió, bueno, debió tener 36 años y no 33, como me han enseñado a mí en los años 40, eh, cuando uno debía estudiar catecismo. Eso no tiene, ¿no?, mayor importancia. El asunto es de que la, digamos, fecha de, bueno, su nacimiento y la de su muerte se han establecido por algunos hechos históricos comprobados. Por ejemplo, Herodes el Grande, bueno, murió en el año cuarto antes de la era cristiana. Entonces, obviamente, Cristo debió nacer antes del año cuarto antes de la era cristiana. Y el año de la muerte queda establecido en que fue el año 30 de la era cristiana, porque era cuando Poncio Pilatos era el digamos, bueno, gobernador romano en bueno, Jerusalén. Entonces, quedó establecido eso. eh, y eso es por lo que no hay una coincidencia entonces entre el año cero de la era cristiana con el, digamos, nacimiento de Cristo. Pero mire, somos humanos, esos errores se cometen y este monje científico pues no tuvo todos los elementos necesarios cuando le han hecho ese encargo uno de los papas. Bueno, tengo Quería añadir otra cosa, ajá, perdón. no, dígame. eh, sí, cuando uno oye en los evangelios que bueno, se citan algunas monedas, ahí se habla de los denarios, del as y esas cosas, pero en los evangelios, o sea, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, también salen otras monedas citadas. Por ejemplo, dracmas. Dracmas eran digamos, monedas griegas como bueno, todos recordaremos. Y entonces, ¿cómo puede uno conciliar el que en los evangelios salgan bueno, dracmas y no denarios? Bueno, resulta que ahí debemos acordarnos de que los evangelios fueron escritos por los apóstoles y otros seguidores cercanos para ser usados eh, con los gentiles, esto es gente fuera de Israel. Eran ellos paganos y lo que era más conocido en ese momento era el bueno, idioma griego, luego dracmas, pero y una dracma era el digamos, equivalente de un denario romano. Eh, Pero, bueno, entonces, durante la época de Cristo, en Israel no se usaban dracmas, porque bueno, simplemente no, ya no entraban allí. Pero Ahí oficial. había nada más moneda romana y, bueno, había moneda judía. Hay otros casos. Hay una parábola en los evangelios donde hablan sobre talentos, que eran unas cantidades grandes. Bueno, talentos no era una moneda, era una unidad de cuenta para los bueno, chilenos, una UF, unidad de bueno, fomento que tiene tantos pesos, pero no era entonces una moneda, sino una manera de bueno, poder identificar a una cantidad grande o de denarios o de shekels. De hecho,
un talento era 6.000 denarios, que es igual a 20 años de los sueldos de uno de los obreros en esa época. Y no era entonces una moneda, sino una manera para cuantificar cantidades grandes de monedas. Todo eso está obviamente claramente definido en estos libros para que la gente pueda entender cuando vaya a misa y oiga en los evangelios mencionadas esas otras monedas. Eh, bueno, quise mencionar eso porque en otras presentaciones que he hecho recientemente han preguntado por las dracmas, por los talentos y esas cosas. Gracias, don Roberto. Dice Rafael Echevarría, muy interesante tema, variedad de la numismática y tela para cortar. Y don Jorge Paredes, de Trinidad, dice, muchas gracias por su presentación, don Roberto, muy interesante. Saludos desde Honduras, Jorge Paredes. Y Claro. entonces, si vamos a comenzar, Oscar. Perdón, don Pablo, prenda la luz para que por lo menos sepamos de usted. Muy interesante. Es que el problema es que tengo una ventana atrás, entonces da el reflejo. Tiene la luz atrás. Muy Sí, bien. Pues vamos a darle pero ya me oportunidad conoce. entonces. Sí, no, pero ya mismo los que nos quedan, ¿verdad? Don Roberto Testolino va a hacer el certificado, presentar el certificado de don Roberto por tan excelente presentación. Así es, estimada doctora. Como siempre, al finalizar la disertación de cada uno de nuestros participantes, haremos entrega de un certificado. A ver, ahí está, ahí lo pueden visualizar. Sí, ¿Sí? Muy bien. Bueno, la Unión Americana de Numismática, en su 10º aniversario, se complace en certificar que don Roberto Jovel realizó la presentación del libro Las monedas en tiempos de la Virgen María, otorgado en la Escuela Virtual Numismática de UNAM el 30 de marzo de 2025. Lleva la firma de don Jonathan Moscoso Briceño, promotor ejecutivo de UNAM, la firma de la doctora Damaris Mercado Martínez, que es la directora ejecutiva de la Escuela Virtual Numismática de UNAM, y mi firma, por último, Rolando Renato Testolino, moderador de Escuela Virtual Numismática de UNAM, y esto le haremos llegar a la brevedad a usted, don Roberto, por su excelentísima disertación. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que no se hayan aburrido demasiado. no. Don Torres, Carlos, don Carlos, ¿levantó la mano? Bueno, nada de aburrido, don Roberto. Al contrario, muy Interesante. curiosos y con muchas interrogantes que se plantean en su disertación, porque la cantidad de monedas que circulaba por ese entonces junto con las persas y todo un mundo que se va descubriendo cada vez más cuando hacen excavaciones, digamos, en Israel, sobre todo en la parte de Haifa, donde cerca del mar van encontrando tesoros enterrados con una variedad de monedas impresionante. Entonces, es un reto, digamos, a poder seguir ampliando. Usted que ya tomó el timonel de este asunto, seguir profundizando. Lo quiero felicitar y a todos los que han estado presentes y los que van a ver, me imagino, Sí. otros socios que no han estado presentes aquí, también les causará sorpresa esta disertación. Muchas gracias, don Roberto, y a todos los que están acá, y a la señora Mari y a Testolino, fantástico. Gracias. Gracias.
Tengo en la listita varias personas, entre ellos don Pablo López, que aunque no lo vemos, es de México. Saludos, don Pablo. Pues Entonces tengo por, ajá, muchas gracias y muchas felicidades, don Roberto. Obviamente siempre bien interesante el poder alinear la numismática a la historia o la historia a la numismática, ¿no? a- En todos los casos. Carlos Gallego, que tenía algo que comentar. Don Carlos, tiene la oportunidad ahora. Bueno, o quiere saludar, me levantó la mano, o a lo mejor ya le contestaron la pregunta, me imagino, pues don Jovel explicó muy bien. Borrero, que es de Puerto Rico, si saca la carita para verlo un momentito y dar saludo, estamos terminando. Tenía por ahí a, sí, don Borrero. Bueno, te digo a Igor de Steli. ¿Está don Igor? A Rivo y a Jorge Paredes. Si me están escuchando y quieren dar un saludo, que estamos cerrando ya porque le toca a Testolino pues dar las últimas instrucciones sobre la clase y la próxima clase. Don Rolando. Bueno, está bien, vamos a ir entonces finalizando la clase de hoy. Es- Llamada. Se cortó la llamada. Don para Claudio, obtener. Saludos, muy buenas gracias, muy amables, excelente presentación. Saludos desde Costa Rica. ay, gracias. Y doña Violeta, que la vemos por fin. La carita, gracias. Me inspiró. Un saludo, profesor Roberto. Muchísimas gracias por compartir sus hallazgos y excelente la clase de hoy. Espero que ahora, Testolino, no se corte. Puede comenzar. Este, sí, está bien, no hay ningún problema. Bueno, retomando un poquito lo que va a ser la entrega de certificados a fin del ciclo, vamos a consensuar cuál será el porcentaje a tener en cuenta. Siempre la idea es tratar de entregar la mayor cantidad posible de certificados, sobre todo en este año tan especial que se conmemoran los 10 años de esta prestigiosa institución. Y bueno, como siempre, estamos ya trabajando para nuestra próxima clase, que será el domingo 27 de abril. Así que vamos a ir viendo cómo empezamos a alinear los disertantes afamados que tenemos, y por supuesto darle la oportunidad a todos para que puedan disertar y traernos un tema tan interesante como el de hoy, y que todos tengamos acceso a ello. Así que bueno, nada más por estos lares. Me despido, le envío un gran saludo a todos. Muchísimas gracias. Le habló la doctora Damaris Mercado, la directora ejecutiva de la Escuela Virtual, y deseando verles otra vez en nuestra próxima clase, poderles saludar. Así que vamos a cerrar ahora la grabación. Si alguien más tiene algo que decir, este es el momento. Que pasen buenas tardes todos desde Puerto Rico.